Hola Ñacusitu, ¿estás haciendo tu tesis y llegó el momento de hacer tu marco teórico? Bien, hoy vamos a hablar al respecto. El marco teórico de una tesis es una herramienta muy útil para fundamentar nuestro tema de investigación de una forma estructurada y ordenada. En él describimos los conceptos y teorías relevantes existentes de la o las variables de nuestro estudio. Básicamente consta de tres grandes partes principales que son los antecedentes de estudio, las bases teóricas propiamente dichas y el marco conceptual, que también es conocido con el nombre de glosario de términos. Los antecedentes son estudios anteriores que se realizaron sobre nuestro tema de investigación, tanto nacional como internacionalmente. Se recomienda que se redacte 5 de cada una de ellas, que a su vez se puede dividir por variables. En caso de que mi estudio tenga 2 variables, puedo buscar, por ejemplo, 3 antecedentes nacionales y 2 internacionales de una variable y lo mismo de la otra variable. Para realizar este apartado tenés que buscar tesis o artículos científicos con una antigüedad no mayor de 5 años. Y los temas deben coincidir o se deben parecer lo máximo posible a la investigación que estás realizando en este momento. El título de tu tesis o de tu investigación es un gran aliado para el marco teórico. ¿Por qué? Porque de ahí sacamos la o las variables de tu estudio. La forma en que tenés que redactar este apartado es en pretérito. ¿Por qué? Porque son investigaciones ya realizadas por otros autores. Los antecedentes deben seguir la siguiente estructura: el autor o los autores, el año de publicación, el título de la investigación, cuál fue el objetivo general de dicha investigación, cuál fue la metodología que utilizó este investigador. Ahí valdría la pena mencionar el tipo, el nivel y el enfoque de dicha investigación. También las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados, la población y la muestra, así como también los resultados y cuál fue la conclusión principal que obtuvo dicho investigador. Estos datos lo encontrás más fácilmente en el resumen de las tesis que recopilaste para hacer tus antecedentes nacionales e internacionales. Si por ahí alguno de estos datos no aparecen en el resumen de la tesis, lo ideal es que ingreses dentro de la misma y vayas buscando de manera manual cada uno de estos ítems que te fui citando. Un gran aliado hoy día para encontrar antecedentes sería el Google académico. Las bases teóricas, como dije anteriormente, dependen del título de tu tesis. De ahí vas a sacar tú o tus variables de estudio. Toda investigación de tesis inicia con la detección de un problema que vos vas a resolver mediante las habilidades que adquiriste durante tu carrera universitaria. Pero esta nos exige una explicación y esta explicación la debemos realizar mediante una teoría. La teoría no es más que una idea de algún científico que encontró para explicar hechos, datos o fenómenos formando una proposición o juicio. Entonces, la teoría es una serie de juicios interpretativos de argumentación con los que se explica o se justifica algún hecho o fenómeno. Por ende, para empezar, debemos hacer una revisión bibliográfica fiable. De ser posible, busca autores referentes a ese tema o a esa área que estás investigando. Leyendo teorías existentes sobre nuestra o nuestras variables, podemos encontrar pautas, ya sea de temas o subtemas a investigar que sean relevantes para nuestro estudio en curso. De esos temas y subtemas, vas a armar un índice tentativo que luego irás desarrollando en él la redacción. Puedes sacar ideas de esas tesis que ya estuviste mirando para tus antecedentes, o bien pensar en qué subtemas son más relevantes para desarrollar cada una de tus variables. Por ejemplo, de la variable 1, lo más importante es obviamente el concepto de dicha variable, las características, el tipo, o si la variable da, por ejemplo, cuáles son las causas y las consecuencias, o podría ser también las ventajas y desventajas, también podría ser algún síntoma, etc. En esta redacción vamos a utilizar recursos como parafraseos y citas textuales, ya sean largas o cortas, según el formato APA. Sobre este tema voy a hablar en un próximo video en particular.
Pero es importante no solo quedarnos ahí, sino que nosotros podamos enriquecer aún más nuestro marco teórico, tanto al inicio como al final, mediante una pequeña introducción hecha por nosotros mismos al inicio de cada apartado y obviamente concluyendo con una opinión personal al respecto mediante una redacción propia, sin olvidar de señalar a qué teoría o autor nos estamos adhiriendo. Pues como sabrás, no siempre hay coincidencia de criterios entre un autor y otro autor sobre el mismo tema. El marco conceptual es también conocido con el nombre de glosario de términos. Sirve para que cualquier persona ajena a nuestra profesión que lea nuestra tesis conozca el significado de las palabras técnicas utilizadas en él y las entienda. En este punto es importante que identifique todas esas palabras que utilizaste durante todo tu marco teórico, que posiblemente otra persona no pueda entenderla así como así, y lo definas en este apartado por orden alfabético. En algunas universidades o también según el tema que estás investigando te pueden solicitar el marco histórico y legal. El marco histórico es una reseña histórica, como dice su nombre, que debemos redactar con el fin de identificar el contexto del estudio mediante una narración descriptiva de cómo surge y evoluciona la variable madre o problema de investigación. El marco legal o jurídico se refiere a la selección de leyes, decretos, normas, etc., que nos permite sustentar legalmente el problema de investigación. Se redacta según la pirámide de Kelsen, que mostraré en la lámina siguiente. Lo importante es tener en cuenta estos tips a la hora de redactar nuestro marco legal. Documentarnos de las leyes que tienen directa relación con nuestro problema de investigación. Elegir esos artículos que más se adecuen a mí o mis variables. Elegir esos artículos que más se adecuen a tú o tus variables. No es necesario copiar y pegar todo, solamente los fragmentos más relevantes. Y lo que tenés que hacer es citar de qué documento lo estás extrayendo, por ejemplo, la ley tal, el artículo tal, y ahí empezás a parafrasear lo más importante y relevante para resumir con mayor coherencia el marco legal de tu variable, manteniendo siempre la jerarquía de los elementos legales. Es muy importante que investigues las legislaciones internacionales, nacionales y por último las particulares o locales. Es decir, según tu variable puedes investigar cuál es su institución regulador y de ahí extraer las leyes, decretos, etcétera, más relevantes. Y en lo particular, por ejemplo, si es alguna institución educativa, si ésta cuenta con su propio reglamento, estatuto, etcétera, y de ahí también ir extrayendo material relevante para sustentar nuestro problema de investigación. La pirámide de Kelsen es una representación gráfica de la jerarquía de las leyes en cualquier sistema social organizado. Fue creado por el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen y se estructura de mayor a menor de la siguiente manera. En el primer lugar y en la cúspide está la mandamás, la madre de toda ley, la ley fundamental que es la Constitución Nacional. Luego siguen las leyes, posteriormente los reglamentos y finalmente los testamentos, contratos y sentencias. Hasta aquí el tutorial de hoy. Si te gustó, no te olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para futuras notificaciones. Recuerda, mejor acción que perfección. La práctica hace al maestro. Nos vemos.